A palestra do Dr. Christian Leinstein, Desenvolvimento da Responsabilidade Civil, uma visão de direito comparado, principalmente europeu. O Sr. Christian Leinstein é advogado, atuando há 25 anos na Munich Re, em Munique. É membro do European Center of Tort Insurance Law em Viena. É responsável na Munich Re para todas as matérias de direito de responsabilidade civil, de uma forma geral. Pode-se dizer que é um expert em seguros de RC de grandes riscos empresariais, principalmente para programas mundiais. Também é um expert da nossa empresa, a Munich, em seguros de riscos ambientais, RC empregador e também de acidentes do trabalho. O Sr. Christian terá 45 minutos aproximadamente para a sua apresentação e depois abriremos 15 minutos para os debates. Sr. Christian, a palavra é sua. Bueno, señor presidente, señoras y señores, mi tarea es dar una visión de conjunto sobre la evolución del derecho de la responsabilidad civil, sin dejar de considerar el rol del seguro. Para comprender la evolución de la responsabilidad civil en los últimos decenios, es instructivo recordar los pronósticos que sobre tal evolución se hicieron, por ejemplo, hace 20 o 30 años. A comienzos de los años 70 se pudieron constatar dos tipos contrarios de pronósticos. No en el sentido, cosa frecuente en pronósticos, que el uno hubiera sido eufórico y el otro apocalíptico. Normalmente los pronósticos que se hacen sobre cualquier cosa se dividen en este tipo de clases. Cada pronóstico a que me refiero contenía ambos aspectos, según cómo se mire. Por un lado, estaba el pronóstico de una responsabilidad civil en continuo proceso de evolución y también de un correspondiente crecimiento continuo del seguro de responsabilidad civil. Este pronóstico es sostenido hoy, igual que antes, por juristas civilistas, como también por los expertos del seguro de responsabilidad civil y por los asegurados mismos, los potenciales responsables. Estos últimos, gente del seguro y gente de las industrias, etc., ambos normalmente pesimistas, contrarreformistas en el debate político sobre extensión de la responsabilidad civil. Este pronóstico de un continuo desarrollo se basa en procesos aparentemente irrevocables y efectivamente comprobados de una agudización de los instrumentos de la responsabilidad civil. Yo menciono algunos. Primero, la extensión de la responsabilidad subjetiva mediante la objetivación de los criterios de negligencia. En teoría, dogmáticamente visto, hay mucho más responsabilidad subjetiva que rige en todas partes. En muchos órdenes jurídicos, solo excepcionalmente leyes especiales de responsabilidad objetiva, lo que resulta uno extendió la negligencia, el criterio de negligencia. Por eso, un segundo proceso es desarrollar nuevas formas de responsabilidad civil objetiva, por ejemplo, en relación con daños ambientales o ingeniería genética mediante leyes especiales. O bien, como en el Código brasileño, mediante una cláusula muy general de responsabilidad objetiva. En el primer artículo, no sé qué número es del nuevo Código Civil, una cláusula muy general de responsabilidad objetiva
algo parecido se encuentra en otro proyecto bien serio de un código suizo, nuevo código suizo, que también prevé este tipo de cláusula general de responsabilidad operativa, y en su favor se puede decir, eso evita lo que mencioné antes, extender artificialmente el concepto de negligencia. Yo creo que es un buen argumento en favor de la solución brasileña. Otro proceso de agudización de la responsabilidad civil, requisitos más flexibles de la prueba de causalidad y de la responsabilidad solidaria o proporcional de varios potenciales causantes. Por ejemplo, una famosa decisión de la Corte Suprema en Inglaterra, en Reino Unido de este año, de varios empleadores frente a un empleado víctima de asbesto. Una reforma del Código Civil alemán, de la responsabilidad civil alemana del año pasado, de este año más bien, del año pasado, responsabilidad civil por productos farmacéuticos, una invasión en la prueba de causalidad. Esos son procesos típicos que tienen que ver con causalidad, que es un problema más allá de cualquier técnica de seguros, ¿no? Es un problema sin solución, de cierta manera, de la causalidad. Otro proceso, el reconocimiento de nuevas formas de daños psicológicos, ecológicos, reconocimiento también de otros colectivos demandantes. En general, influencia del derecho constitucional sobre la responsabilidad civil. Eso se ve en todas partes. En Alemania hubo el concepto de que derechos constitucionales solo tienen efecto vertical. Protegen el individuo frente al Estado y no tienen efecto horizontal entre individuos. No obstante, se va ampliando, por ejemplo, se asimiló la relación empleador-empleado a la relación Estado-individual en cuestiones de discriminación, prohibición de discriminación. No se puede discriminar ni el Estado al individuo, ni tampoco el empleador al empleado. No obstante, tenemos todavía ciertos problemas de aceptar el efecto horizontal de los derechos constitucionales. Pero no obstante, eso es un gran movimiento y se ve claramente en el Brasil también. Discriminación, también el derecho europeo, tenemos todavía poca experiencia cómo tratar con el concepto de discriminación en la responsabilidad civil. Hay, lógicamente, en el derecho laboral, etcétera, etcétera, pero no en la responsabilidad civil. Finalmente, la aplicación de normas de responsabilidad civil a nuevos ámbitos de la vida. La cada vez mayor reglamentación de los múltiples aspectos de la vida cotidiana por jueces de responsabilidad civil, a los que en Alemania se les ha criticado que les parece normal reglamentarlo todo. Los jueces de responsabilidad civil, por ejemplo, ¿qué grado de seguridad debería haber tenido una pista de esquí o un viaje de aventura? En la pista de esquí hubo interesantes decisiones que luego, después del accidente, se dijo que los postes de hormigón deben estar protegidos por colchones. En este caso era interesante porque se estableció la obligación de proteger los postes con colchones contra accidentes, pero se estableció una norma, pero no retroactivamente. En este primer caso no se aplicó la responsabilidad civil. Pero en otros casos exactamente este efecto retroactivo pasa. Después del accidente, el juez de responsabilidad civil dice debe haber tenido este tipo de seguridad y no lo hubo, por lo tanto, responsabilidad. Y así una red cada vez más denso de normas tapa la realidad. Eso es un caso lógicamente más alemán que, por ejemplo, brasileño, pero no obstante, también en sectores específicos en Brasil puede observarse. Todo eso era el pronóstico de
la continua evolución de la responsabilidad civil. También hubo el pronóstico contrario, llamémoslo el pronóstico 2. Este pronóstico previó el ocaso de la responsabilidad civil. Muy de moda en los años 60, 70, comienzos de 80 todavía. Pero a pesar de ello, tampoco era de carácter apocalíptico este pronóstico, sino más bien eufórico, por lo menos desde el punto de vista de los expertos de derecho social, de los economistas, de los juristas reformistas y progresistas que lo sostenían. Eufórico, sobre todo, en vista de las condiciones económicas en las que se basaban estos proyectos de reforma. Se trataba de buscar el sistema de indemnización más eficiente. Y sobre todo, se trataba del proyecto Sustitución de la responsabilidad civil por el seguro. Haftungsersetzung durch Versicherungsschutz, le cri du cœur, ¿no? Como decirlo. Este era el concepto de moda. Este proyecto tuvo su inicio en los debates acerca del seguro de accidentes de trabajo en el siglo XIX y llegó a su punto culminante en estos años 70, 60 del siglo XX. Era sobre todo en algunos países anglosajones y escandinavos, donde se planeaba cambiar el sistema de responsabilidad civil a un estado perfecto de bienestar. Además de los accidentes de automóviles y laborales, se tenía previsto indemnizar sin distinción e independientemente de los requisitos de la responsabilidad civil cualquier tipo de accidente en el hogar o en el deporte o donde sea. También se pretendía incluir los accidentes médicos en este concepto, un seguro en lugar de responsabilidad civil. Así que se trataba de ver seguro directo y responsabilidad civil como una alternativa para solucionar un problema, para compensar un daño. Y se vio el seguro directo, sea seguro social o privado, eso no importa. Los modelos escandinavos son una mezcla perfecta entre ambos. El sistema del seguro se veía como el mucho más progresista, el mucho más eficiente, el más lógico. La responsabilidad civil parecía entonces el siglo pasado, el siglo XIX. Y de cierta manera se pudo decir, siglo XIX, responsabilidad civil, y siglo XX, seguro social. Y el francés François Ewald, ¿no? Hizo un valioso libro sobre l'État-providence, donde mostraba la legislación de accidente de trabajo en Francia, después del debate sobre este punto, en el siglo XIX en Francia, como el modelo del Estado social, del Estado de bienestar en Europa, al menos, o en general. Y eso llegó a su punto culminante en los 70. Todo esto correspondía luego a un plan concebido por el distinguido juez neozelandés Sir Owen Woodhouse, cuyo sistema de indemnización se puso efectivamente en práctica en 1974 en Nueva Zelanda. Y durante 20 años se habló mucho sobre Nueva Zelanda, el caso donde prácticamente se eliminó la responsabilidad civil en relación con el daño personal y se sustituyó con un seguro de accidente. Se habló mucho sobre Nueva Zelanda, a veces se olvidó que Nueva Zelanda es un país pequeño y viven más ovejas que gente, ¿ya? Y lo que es perfecto en Nueva Zelanda no necesariamente tiene que ser perfecto en el resto del mundo. Entre tanto, el proyecto sigue en pie, pero ya no se habla tanto de esto. Pero la idea era de desarrollar más y más este proyecto nuevo zelandés. Y las próximas fases de este plan preveían no solo cubrir a todas enfermedades, no solo enfermedades profesionales, sino a todos mediante un seguro. Y incluso la tercera, última fase, a todo tipo de pérdida de ingresos, lo cual en su día, en los años 70, se consideró como un proyecto, entonces era un proyecto para el siglo XXI, la apoteosis del estado del bienestar.
Este plan no resulta más que un sueño, una proyección desde el punto de vista de los años 70. ¿Cómo evaluar entonces tales pronósticos actualmente? La responsabilidad civil evidentemente no ha desaparecido. Esto está claro y eso se debe a muy diferentes razones. Cuando todavía en estos años 70 en Gran Bretaña, por un lado, la seguridad social efectivamente asumió en gran parte la compensación de los daños personales, pero por otro lado, se empezó a ampliar la responsabilidad civil por daños patrimoniales primarios, pure economic loss, como nuevo área de aplicación de la responsabilidad civil. Entonces se comentó, no totalmente en broma, que la responsabilidad civil se comporta como una bacteria que se enfrenta a un nuevo antibiótico y en la lucha por sobrevivir trata de mutarse. El nuevo antibiótico, por así decirlo, era el estado de bienestar, que tapaba, eliminaba la responsabilidad civil en daños personales. Pero la responsabilidad civil como bacteria se mutó, buscó otras materias de aplicación, como la materia de los daños primarios, patrimoniales primarios. Y de hecho, esta responsabilidad por daños patrimoniales primarios por los pure economic loss es actualmente en todas partes una gran incógnita de la responsabilidad civil. Ciertamente, en una economía liberal, el causar pérdidas económicas al competidor es una regla generalmente aceptada y no una excepción que requiera ser neutralizada, compensada o sancionada. En las palabras de un juez inglés, the philosophy of the marketplace presumes that it is lawful to gain profit by causing others economic loss. Es legal causar daños al otro y ganar dinero de esta manera. Al otro lado, y con todo respeto a las reglas del juego de la economía de mercado, uno no puede evitar de involucrar la responsabilidad civil, no solo en actos intencionales, sino también cuando conductas negligentes amenazan o destruyen la existencia económica de personas o de empresas. Así, tales responsabilidades, con frecuencia estrechamente relacionadas a decisiones empresariales, tienden a ser cada vez más importantes frente a responsabilidades tradicionales por daños personales o materiales. Ahora bien, los diferentes órdenes jurídicos tienen una manera bien diferente de tratar el asunto. En parte, se niega este tipo de responsabilidad. Los derechos anglosajones son bastante restrictivos en respecto a daños patrimoniales puros. El derecho francés más o menos niega el problema como tal. No hace una diferencia entre daños personales, materiales, patrimoniales, etc., sino soluciona el problema con conceptos generales de causalidad, de negligencia, etc. El derecho brasileño, el código brasileño, me parece, sigue aquí el modelo francés. El concepto no existe. Y la pregunta si el daño es un daño físico, corporal, si es un daño moral, si es un daño material o simplemente financiero, en principio no importa en el derecho brasileño. Luego, me imagino, según el modelo del derecho francés, mediante causalidad y mediante atribución de negligencia, etc., se limita y se llega al resultado al que se quiere llegar. Interesante es que en el famoso Código del Consumidor brasileño tampoco se hace esta diferencia. Y en este punto Brasil gana a Francia como el penúltimo campeonato de fútbol. Francia, cuando introdujo la
Directiva Europea sobre Responsabilidad Civil de Productos tuvo que introducir el concepto del daño patrimonial puro en el sentido de no aplicarse la regla a daños patrimoniales puros. Se limitan a daños a propiedad y daños personales. En Francia, en Brasil no. En Brasil la responsabilidad civil de productos incluye daños patrimoniales puros. Y eso es un elemento más que hace de la responsabilidad civil de productos en Brasil el instrumento más poderoso de todas las legislaciones de responsabilidad civil de productos en el mundo que sepa. Ninguno va tan lejos, ningún instrumento es tan agudo como la ley brasileña. Y eso parece como el punto más dinámico en la realidad también de la responsabilidad civil en el Brasil. Otra tendencia de la responsabilidad civil, alejándose un poco del clásico, de la clásica compensación de daños corporales y daños materiales, tiene que ver con el así llamado principio de la precaución, del que se habla mucho últimamente. Es un principio, bueno, bien vago, tiene que ver mucho con el rol del Estado también, como el Estado que tiene que tomar decisiones sobre riesgos, también sobre riesgos inciertos. Cada vez más la responsabilidad civil obliga a que se realicen de antemano inversiones en previsión de potenciales daños a terceros. Por ejemplo, en terrenos contaminados que se sanean, en previsión de futuros sospechados riesgos de salud o ecológicos. O productos donde se sospecha un riesgo se retiran del mercado. Eso también en relación con el Código de Consumidor brasileño parece ser una realidad brasileña. Esa práctica de retirar del mercado productos para evitar una futura responsabilidad. Eso tiene sus problemas, esta anticipación de futuros daños o en debates sobre riesgos demasiado inciertos. El ejemplo más claro en este punto tiene que ver con daños genéticos. El debate sobre responsabilidad civil en relación con daños genéticos, no daños genéticos, daños en relación con ingeniería genética, sea en la alimentación, sea en productos farmacéuticos. El debate se concentra a la alimentación. Es un debate muy especial alrededor también de legislación específica sobre el tema. El debate es especial porque es un debate sobre riesgos. Pero lo que hay detrás de este debate sobre riesgos no es un debate sobre riesgos, sobre temas muy complejos de otro tipo. Por ejemplo, uno es en favor del pequeño agricultor y uno no quiere que sea cada vez más poderoso el agrobusiness, el gran... es un debate muy necesario, pero no es un debate sobre riesgo. Pero viene disfrazado para un debate de riesgo porque el debate de riesgo es el que involucra el Estado a tomar una decisión. Así es un debate bien específico, el debate alrededor de la ingeniería genética, y especial también en el sentido de adelantarse de especulación sobre muy futuros riesgos y sospecha de futuros riesgos. No obstante, hubo casos de retirada de productos que se mezclaron, el famoso caso de maíz. Hubo, en la legislación norteamericana hubo una prohibición de utilizar maíz genéticamente trabajado para alimentación directamente, sino se restringió a alimentos animales. Y no obstante, esta norma está en contra de la realidad del mercado en alimentos y en alimentos animales, y se mezcló. Y lo que se mezcló tuvo que retirarse, y eso costaba más o menos $1.000 millones.
completamente cubiertos por seguro de retirada de productos. Un gran siniestro en anticipación de un posible futuro riesgo o una sospecha de un futuro riesgo. Eso es una tendencia muy importante. Se trata de invertir mucho dinero, de hacer pagar mucho dinero en anticipación, evitando daños, en este caso, evitando daños físicos o daños ecológicos que se sospechaban. Y es un efecto muy moderno de anticipar la responsabilidad civil. Los aseguradores de responsabilidad civil impulsan activamente estas tendencias, ofreciendo capacidades cada vez más amplias a pesar de los límites poco definidos de la responsabilidad civil en el ámbito de los daños patrimoniales puros, asegurando en sumas muy altas los contadores, por ejemplo, las grandes empresas de contadores en Estados Unidos en relación con el caso Enron, etc. Aquí se arriesga mucho el seguro, ofrece capacidades e influye de cierta manera también el derecho mismo, el derecho de responsabilidad civil. O también a través de modelos first party, de seguros directos o de coberturas de retirada de productos o coberturas de saneamiento de terrenos. El seguro entra en estos ámbitos tanto vagos con este tipo de productos y cambia también la realidad del derecho de la responsabilidad civil en estos campos. Independientemente de esto y del proceso de agudización dogmática de la responsabilidad civil, se puede observar también una fuerte influencia indirecta de la política económica sobre la responsabilidad civil. La mayoría de los países, todos, están obligados a reducir el déficit público, mientras que en otros países rigen las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional. En la Unión Europea se sigue teniendo que cumplir el catálogo de criterios del Acuerdo de Maastricht y el Pacto de Estabilidad. El endeudamiento público no debería superar el 60% del Producto Interno, o cuando lo hace, en caso de Bélgica, por ejemplo, que está muy superior, tiene que acercarse a este 60%. Lo cual afecta a los ingresos y los egresos de la seguridad social. Un incremento de las cotizaciones no es la solución. Acontece, pasa, pero no es una buena solución, dado que, siguiendo otra directriz político-económica, los costes patronales adicionales al salario no deberían incrementarse tampoco. De este modo, solo queda la posibilidad de reducir las prestaciones de la seguridad social, que luego frecuentemente son compensadas a través de la responsabilidad civil. Así que durante la crisis económica de los años 90 se dijo una vez que la transferencia de costes hacia la responsabilidad civil había salvado al Estado sueco. Para aumentar los ingresos de la seguridad social existe la posibilidad de la subrogación frente a terceros. Por ello, en algunos países se han ampliado los requisitos legales de subrogación, como en Gran Bretaña, en Holanda. En otros países, como en Alemania, se puede observar que la práctica de subrogación se ha vuelto más estricta. O que los derechos de subrogación existentes desde hace mucho tiempo empiezan ahora a realizarse, siguiendo la norma del Código Social alemán, que los ingresos han de reclamarse a tiempo e íntegramente. Artículo 76 del Código Social. Siguiendo esta norma, una de las cajas de enfermedad de la Seguridad Social alemana ha tomado su cartera de seguros de asistencia permanente como base para estudiar todos los casos de invalidez. En total son 2.500 de niños inválidos hasta la edad de 14 años. En 500 casos en que hubo motivo de sospecha de una falta médica, se estudió la posibilidad de subrogación contra los médicos o hospitales. Y en 62 casos la subrogación se realizó. Con respecto a la subrogación, también cabe preguntarse quién debe, por ejemplo, hacerse cargo de los costos ocasionados por el tabaquismo, por el tabaco, a nivel mundial. El colectivo de los contribuyentes del Seguro Social, de salud o de vida, o
los mismos fumadores a través de un impuesto sobre el tabaco o a través de un recargo en las tarifas del seguro de salud o de vida, los fabricantes de tabaco a través de subrogación del seguro de salud. Estas diferentes soluciones pueden combinarse de diferentes maneras. Un acuerdo internacional parece improbable. En general, se puede decir que, dadas las condiciones de competencia internacional de los diferentes sistemas, ya han pasado los tiempos de solidaridad nacional y de la socialización del daño personal. Socialización significa, en principio, socialización en base a ¿qué? El nivel nacional. ¿En qué más? No existe el Estado social mundial. Entonces, o se socializa un problema en nivel nacional o no se socializa. Entonces, ¿qué queda? Si el impacto la idea del estado de bienestar era una idea ligada al Estado nacional. Y eso se complica un poco. En la Comunidad Europea, base de competencia internacional, ok, Brasil es una excepción, Brasil es tan grande y puede ser autosuficiente de cierta manera. No obstante, los problemas están dentro del Brasil ya. Tampoco la solidaridad nacional es tan fácil de establecer en un país tan grande como el Brasil, o la China, o lo que sea. Con todo esto, se han desplazado las tendencias en favor del pronóstico 1, del desarrollo continuo de la responsabilidad civil. Durante la mayor parte del siglo XX, la ampliación de la responsabilidad civil tuvo lugar paralelamente con la ampliación del compromiso contraído por el Estado en cuanto a prevención y en cuanto a compensación. Entre tanto, se ha detenido el proceso de ampliar compromisos y gastos por parte del Estado, mientras que, sin embargo, la ampliación de la responsabilidad civil sigue avanzando. Ni siquiera en las variantes más extremas de política económica neoliberal se ha limitado la responsabilidad civil, con algunas excepciones, como en Argentina o en el estado Victoria en Australia, en el sector laboral, o en algunos estados federados de los Estados Unidos mediante esta never-ending tort reform, un debate sobre la reforma de la responsabilidad civil. Se ve un poco, pero no mucho. Más bien, por el contrario, una responsabilidad civil ampliada tiene que garantizar la compensación cuando la seguridad social reduce sus prestaciones y las recupera de terceros, como puede verse cada vez en mayor medida en Gran Bretaña. También, por ejemplo, en la política ambiental, como en otras partes, se iniciaron procesos de desregulación con el objetivo de sustituir el compromiso de prevención estatal por una responsabilidad civil más estricta de los causantes. Actualmente, solo en pocos casos se propone en Europa la solución radical, sustitución de la responsabilidad civil por el seguro. El profesor Atiyah, por ejemplo, el crítico más duro del sistema de responsabilidad civil en Gran Bretaña, admitió en 1997, hace poco, en su libro titulado La lotería de la indemnización, que una ampliación de las prestaciones por el Estado sería actualmente improbable. No obstante, propone eliminar por completo el derecho de responsabilidad civil en caso de daños personales por accidente, ya que opina que indemnizaciones de este tipo son asunto de aseguradoras privadas de personas. De otro lado, justamente en este problema laboral hay tendencias interesantes en Inglaterra, en Francia. Hubo un cierto privilegio en la compensación de trabajadores por el sistema de accidentes de trabajo. Pero a la vez el compromiso histórico era renunciar a la compensación completa y este compromiso histórico ya no funciona. Los trabajadores en Inglaterra hace tiempo no aceptan la limitación, se aplica la responsabilidad civil, y en Francia igual. En Francia se pide
indemnización completa según las normas del Código Civil, pero en base a un sistema casi de seguro de first party seguro, de seguro no fault. Y eso es un reto todavía no solucionado que se plantea en Europa en este momento. ¿Cómo combinar ante el fondo de una seguridad social cada vez más limitada, cómo solucionar un problema así? La fusión en el más alto nivel de un seguro con la responsabilidad civil, de un seguro directo y la responsabilidad civil. De todos modos, una limitación de la responsabilidad civil parece cada vez menos probable. Al contrario, si miramos el desarrollo de la responsabilidad civil en Europa en el año pasado, por ejemplo, la tendencia más fuerte es la de extender la compensación por daños personales, por daños corporales. Se vuelve, además de los nuevos ámbitos de la responsabilidad civil, uno vuelve al ámbito muy clásico de compensar, por ejemplo, accidentes de trabajo, por ejemplo, los cada vez más frecuentes casos de amianto, de asbesto, a compensar esto. Es una tarea muy clásica como del siglo XIX y vuelve, pero ahora en el más alto nivel. Trato de terminar. Próximamente. Parece que la responsabilidad civil se ve enfrentada a múltiples tareas ahora en el siglo XXI. Tareas muy tradicionales y nuevas. La pérdida de influencia de los estados nacionales deja un margen libre no solo en el ámbito de derecho de contratos, sino también en el derecho extracontractual. A consecuencia de ello, las demandas internacionales aumentan, por ejemplo, en relación con asbesto, con amianto, con tabaco, con pesticidas, con la contaminación por la explotación petrolera. Así, la responsabilidad civil, similar en todo el mundo en sus estructuras básicas, hace siglos, contribuye a la armonización del derecho globalmente. Asimismo, son cada vez más las tareas en las que se ve involucrada la responsabilidad civil políticamente, sobre todo en ámbitos sensibles como medio ambiente, protección de minorías, el papel que asumirá la responsabilidad civil frente a actos de discriminación, etc. Un pequeño excurso todavía hacia la realidad brasileña. La responsabilidad civil es algo así como, es un derecho programático. Eso no es la realidad, eso es tampoco la realidad como una constitución. Lo que describe una constitución no tiene que ver con la realidad, es un programa. Un programa. Eso primero, ¿no? Y luego, el gran sociólogo alemán Niklas Luhmann, yo creo que estuvo en Sao Paulo también alguna vez, él dijo, muchos ámbitos de derecho no funcionarían 100%. Necesitan un cierto grado de no aplicación. Él habló de se necesita cierta corrupción en el sistema para que funcione el sistema. Y él dijo también, para describir este tipo de derecho, uno tiene que describir también las causas de la no aplicabilidad. Según esto, una verdadera la historia de la responsabilidad civil en Brasil debe describir la responsabilidad civil en Brasil, pero también las causas de su no aplicabilidad. Así que sobran no solo abogados, sino también sociólogos. Y juntos quizás se puede hacer este trabajo. Queda entonces claro que la responsabilidad civil nunca se aplica, ni en Estados Unidos se aplica al 100%, ni tampoco al 50%, sino digamos en un 30%. Ahora bien, ¿dónde estamos aquí? En Brasil, por ejemplo. Muy diferente en cada sector. Pero miramos un sector que es más o menos cuantificable, que es el sector de los accidentes automovilísticos. ¿Cuántos hay en Brasil? ¿Cuántos muertos hay en el año? ¿15.000? ¿20.000? Yo no sé, por ahí. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es el valor económico, el daño económico de esos 15.000 o 20.000 muertos y los innumerables inválidos, lesionados, etcétera? No sé, hay economistas también suficientes para calcular más o menos. Pero si comparamos lo que resulta con los 1.400 millones de reales
del seguro obligatorio, que es un sistema no fault, ¿no?, más los 500 millones de reales que paga el seguro voluntario para daños personales, queda claro que eso es el 2%, no es el 30% del daño total, es el 2 o 3 o 4%, o quizá el 5%, que estos dos sistemas juntos asumen del daño real causado por los accidentes de automóviles en el Brasil. Y aquí estamos, ¿no? Eso es la tarea. Y ahora viene, ¿qué efecto tiene el seguro sobre el desarrollo de la responsabilidad civil? Es una cosa muy complicada y necesitamos otro seminario de un día o de 2 días solo sobre el tema de la relación entre responsabilidad civil y el seguro de responsabilidad civil. No es así que simplemente primero viene la responsabilidad y luego viene el seguro que en parte lo cubre, sino el efecto es retroactivo. Y es una relación muy complicada con una serie de dualismos, el dualismo entre los opuestos intereses del asegurado y de la víctima, el dualismo entre prevención y compensación, el dualismo también que la responsabilidad civil a veces es como un seguro directo también y da más, paga también donde no hay responsabilidad. El seguro de responsabilidad civil paga, por ejemplo, si un niño causa un daño a terceros, paga responsabilidad civil privada, no obstante quizá el Código Civil diga que ni el niño ni el padre es responsable en este caso. Así el seguro de responsabilidad civil cambia también la responsabilidad civil. No obstante, en el caso de automóviles, accidentes automovilísticos, no hay seguro, no hay responsabilidad civil sin seguro. Y ahora sí estamos en el 3%. Si de momento el seguro brasileño solo cubre el 3% del 100% o el 4%, es un proceso muy lento. Y tampoco se puede quitar el seguro, sino tampoco el consumidor paga lo que tiene que pagar. Cada dueño de un automóvil debería pagar mucho más para que el seguro pudiera asumir su papel, que está aquí en el código, de pagar el daño total. La responsabilidad civil va muy lejos. ¿Y qué cuesta la muerte de un pequeño empresario informal brasileño de 22 años? Hay este economista peruano de Soto, ¿no?, que describió un poco el peso que tiene la economía informal en todos los países, en mayor o menor grado. Eso significa el valor económico que debe ser la base de una compensación, según el Código Civil, de un pequeño informal empresario brasileño, pobre diablo, de cierta manera, pero ni tan pobre, porque también él mueve y gana, y eso en principio es compensable por el Código Civil. Así que es una tarea grande, una tarea que solo poco a poco, paso a paso, se puede solucionar, para que, en fin, el seguro de automóviles cumple la función que tiene en muchos países, de manejar completamente la compensación de los accidentes de automóviles y mostrando que el seguro privado es capaz de manejar este tipo, una tarea grande de seguridad social en un país. Termino. Resumo. La evolución de la responsabilidad civil continúa. Los procesos de la penetración paulatina de nuevos campos de aplicación de la responsabilidad civil son más variados y dinámicos que los procesos opuestos que consisten en una sustitución de los campos tradicionales de la responsabilidad civil mediante seguros estatales o privados o mediante otros sistemas de compensación. En muchos nuevos campos, en informática, por ejemplo, es un sistema de seguros directos que también puede cubrir parte de los riesgos de la Internet. No necesariamente todo tiene que ser la responsabilidad civil. El seguro continuamente inventa seguros que hacen superfluo la responsabilidad civil, no obstante los otros procesos son más dinámicos. La responsabilidad civil es un sistema multifuncional y cumple muy diferentes tareas. Menciono 2 todavía. Uno es el principio quien contamina paga. La exigencia política económica de que una actividad debe soportarse a sí misma. Por
Por ejemplo, la industria del petróleo debe soportarse a sí misma. Eso significa, si la industria del petróleo manda barcos a través de los océanos, y se sabe que los océanos ahora otra vez están con piratas, y en parte con piratas que pueden ser terroristas, como en el barco francés en Indonesia, el costo no es del Estado, el costo es de la industria del petróleo, de pagar estos siniestros, o pagar un desastre como el de Galicia. Eso es, quien contamina paga, eso es la responsabilidad civil. Y el otro aspecto de la responsabilidad civil, se puede decir que ella corresponde a una necesidad generalizada de la sociedad. La expectativa masiva de ser indemnizado por una desventaja, porque se tiene motivos de suponer que lo ocurrido no se debe al azar, a la mala suerte, sino a decisiones atribuibles a terceros. Molto obrigado. A continuación, abrimos el debate por 15 minutos. Rogamos que las preguntas sean muy breves, muy directas y estrictamente relacionadas con el tema. Profesora Messina. Profesor, quería saber, por favor, cuál es el estado en la Unión Europea respecto a los riesgos del desarrollo. Tengo entendido que en la directiva del 86 se hacía lugar a la indemnizabilidad de los riesgos del desarrollo, pero luego, por otra directiva posterior, se derogó ese principio. Quisiera saber hoy cómo está en la Unión Europea. Ya, el riesgo de desarrollo. Sí. Primero, el debate se concentra a un aspecto que es el aspecto de la responsabilidad civil por productos. También el riesgo de desarrollo existe en otros ámbitos, en la contaminación responsabilidad civil ambiental, por ejemplo. Y es un debate complicado porque muchas de las normas muy viejas de los códigos civiles cubren esto. Simplemente lo cubren, ¿no? Y en el debate alrededor de la responsabilidad civil ambiental también hay exigencias políticas de no extenderse al riesgo de desarrollo, no obstante ya está, ¿no? Pero esa es la particularidad de estos debates políticos. Lo mismo ocurre en responsabilidad civil de productos. En las normas generales, principios generales, en parte ya está. En parte es en leyes específicas, la ley de farmacéutica alemana está, etc. En España, en la alimentación, en productos farmacéuticos está. Según que veo, está abierta, la pregunta está abierta todavía en el nivel europeo. No he seguido ahora en los últimos meses este punto, pero hubo una retirada, un paso atrás en el debate político. No obstante, el debate político es un poco contra las normas existentes. Además, nadie sabe exactamente qué es el riesgo de desarrollo en la práctica. Hay muy pocas decisiones al respecto. Es una ficción, ¿no? ¿Qué debe haber tenido? ¿Qué se supone que ha sabido o debería haber sabido el responsable en los años en juego sobre esto? Así que es un poco un debate fantasma también, el debate alrededor del riesgo de desarrollo. Y donde realmente importa en relación con daños genéticos, daños de ingeniería genética, está fuera de duda que hay que cubrir los riesgos de desarrollo. Gracias. Profesor Steiner, una pregunta. Hay un debate en la responsabilidad civil donde existen tendencias favorables a la reparación integral del daño y tendencias favorables a la limitación cuantitativa del daño. Este conflicto tiene absoluta incidencia
en las empresas de seguro, porque la reparación integral del daño no le permite la previsibilidad de sus reservas técnicas. La limitación cuantitativa del daño le permite la previsibilidad de las reservas técnicas. ¿Qué es lo que piensa usted? Es un debate muy actual en cualquier legislación específica o también en los convenios internacionales. Casi ya es la costumbre de poner límites cuantitativos. Mi opinión es la siguiente, que hay que separar la responsabilidad civil y el seguro. La responsabilidad civil es ilimitada. Usted y yo, si cruzamos ahora la calle, causamos algún desastre en la mitad de Sao Paulo, somos responsables ilimitadamente. En mi opinión, uno debería separar claramente las cosas y el seguro normalmente es limitado. Pero el seguro no solo es limitado cuantitativamente, mediante límites de seguro, sino también excluyendo dolo, por ejemplo, y una serie de exclusiones que están fuera del debate. Ahora bien, mea culpa, un poco los alemanes son las que inventaron esta cosa de los límites cuantitativos. El Código Civil alemán de 1900, que ahora se está restaurando, ¿no? Ya en el año 1900 era un poco anticuado en algunos aspectos. Por ejemplo, bueno, los grandes juristas alemanes de 1900 eran bien conservadores y nacionalistas y contra los franceses. Y han hecho todo al revés, todo muy diferente del código napoleónico. Así que hoy hay casi más diferencia entre el código civil, entre la responsabilidad civil francés y alemana que entre la alemana y la inglesa. Common law. Y el concepto del Código Civil era que la responsabilidad civil objetiva debe ser muy limitada y excepcional. Y la responsabilidad civil objetiva en las leyes especiales, tradicionalmente en Alemania tiene límite cuantitativo. Y más o menos la influencia entre funcionarios públicos resulta que en convenios internacionales se encuentra lo mismo. Límites cuantitativos. Y una parte de la reforma de la responsabilidad civil que hubo en Alemania ahora en el año pasado tuvo que ver con el ajuste de estos límites cuantitativos nunca ajustados. En mi opinión es simplemente, el seguro no debe tener un interés en límite cuantitativo. Él parte de la idea que él siempre pone el límite cuantitativo, aunque sea ilimitada el seguro. Y además un seguro nunca cubre solo una ley. No solo una ley específica con límite cuantitativo, sino cubre también los normas, principios generales de la responsabilidad civil que son ilimitados. Así que de todas maneras el seguro tiene que tener un límite, y el límite cuantitativo en la responsabilidad civil tiene a veces, justamente en convenios internacionales, el inconveniente que el mismo límite se vuelve como obligatorio, seguro obligatorio de responsabilidad civil. Y eso que no les gusta a los seguros, porque a veces no se puede realizar. Un límite cuantitativo es demasiado alto, por ejemplo, si ahora se debate un convenio sobre efectos transnacionales de accidentes industriales. Entonces, el debate es qué tan alto debe ser el límite cuantitativo. Y de todos modos, el límite cuantitativo es demasiado alto por ser realizable en muchos países de Europa Oriental hoy en día. Así que otra vez mi opinión es, el seguro no tiene que insistir en límites cuantitativos. Muchas gracias, profesor. Señor profesor. Profesor Grutten. Monsieur le professeur, vous avez évoqué à plusieurs reprises, mais de manière très occasionnelle, les accidents de la circulation. Alors j'aimerais avoir votre sentiment sur un point. En effet, actuellement, dans le cadre de l'Académie de droit européen de Trier, des travaux sont menés sur le problème de l'harmonisation des législations européennes quant à l'indemnisation de ce qu'on appelle les usagers ou les usagers vulnérables de la circulation, les piétons, les cyclistes, etc. Et des travaux donc
on cherchait à orienter une harmonisation future vers une indemnisation de ces victimes sans qu'on prenne en considération leur faute, disons, en se dégageant complètement de toute considération touchant à la responsabilité. Alors, ayant personnellement dirigé le groupe des experts, j'ai pu constater à quel point il y avait des oppositions entre les représentants des différents pays européens, certains s'accrochant désespérément à la responsabilité traditionnelle, d'autres dont j'étais au contraire étant franchement tourné vers une indemnisation sans égard à la responsabilité. Alors j'aimerais avoir, si vous avez quelques lumières sur le sujet, avoir votre sentiment personnel et peut-être être rassuré quant aux perspectives futures de l'harmonisation européenne. Entiendo que su pregunta se limita al ámbito de automóviles, responsabilidad civil de automóviles. Bueno, aquí lógicamente el debate está en manos de los seguros que, como describí, mayormente tapan este negocio. Bueno, aquí hay dos problemas. Un problema de armonización es que el nivel de indemnización es muy dispar. Hay un nivel alto en Gran Bretaña, Irlanda, luego Francia, Alemania, nivel bien modesto en países escandinavos y Holanda, por ciertas razones que tienen que ver con el sistema de estados de bienestar que tienen, o también muy dispar en países mediterráneos, en Italia, en España. Es una parte del problema el importe. El otro problema es que los diferentes países tienen conceptos bien diferentes todavía cómo definir la responsabilidad civil. En Inglaterra todavía no existe la responsabilidad civil objetiva en el automóvil, ¿no? Es un poco parece raro. Francia está muy avanzado en este punto y Francia está ya en un punto de lo que mencioné un momento, una especie de fusión entre responsabilidad civil y seguro directo. Es una especialidad de Francia hasta ahora, que tener un sistema de seguro más o menos directo, pero compensado en nivel de la responsabilidad civil, según el Código Civil, indemnización integral. Y eso asusta un poco a los alemanes, ¿no? Todavía un poco el susto secular de 1900 y se rebelan un poco contra estas ideas. Estos son debates un poco políticos y las asociaciones de seguros a veces no son muy amplios en el debate. No obstante, yo personalmente no veo el problema. Yo creo que el seguro, los accidentes automovilísticos tienen que cubrirse y no puede ser un problema estos casos límites que son objeto del debate. Es un mercado muy grande del seguro y es el mejor ejemplo de mostrarse capaz de manejar problemas de fondo también, el seguro privado. Y en mi opinión es que estos problemas no deberían ser problemas. Yeah. Grazie. Si è parlato dell'idea della perfetta compensazione, della compensazione integrale, siccome opposta all'idea di una limitazione quantitativa, che per esempio è espressa, se non vado errato, nella legge tedesca del 1990 sui danni ambientali, che pone a 160 milioni di marchi il limite di indennizzo. Ma proprio in relazione al risarcimento del danno ambientale, ritengo che vi siano dei problemi in termini di determinazione qualitativa del danno risarcibile. E infatti lei ha fatto menzione al problema del risarcimento del danno ecologico. Vorrei sapere qual è il suo punto di vista in relazione al profilo assicurativo, cioè di copertura assicurativa, del rischio di danno ecologico, di danno all'ambiente in senso proprio. Bueno. Es muy interesante su pregunta porque es muy debatido en Europa. Hay una vieja historia de intentos de una directiva sobre responsabilidad civil ambiental que ya lleva 15 años
y que transforma su objeto. Antes se trataba de una directiva sobre responsabilidad civil en relación con desechos, luego se amplió a responsabilidad civil ambiental y luego otra vez cambió de forma y parece que ahora se habla de derecho público, de saneamiento de terrenos más del todo. Pero como cierta constante en el debate, aquí está el fantasma del daño ecológico. ¿Qué es el daño ecológico? El daño ecológico sería el daño que es definido negativamente, el daño que no afecta a personas ni tampoco a propiedad. No es un daño material, no es un daño atribuible a una persona jurídica o lo que sea. Es un poco un fantasma, ¿no? Ciertas cosas que escapan de los instrumentos existentes, pero que son diferentes en cada país. Basta que en una constitución mexicana, por ejemplo, se diga el Estado es dueño de la naturaleza en el terreno, entonces ya no existe el problema, ¿no? El Estado puede reclamar la compensación. Otra vez es un ejemplo como, en mi opinión, las asociaciones de seguros son un poco demasiado lobbyistas. Y no ven que, primero, el debate alrededor por ejemplo, de la biodiversidad, que es un concepto central en el daño biológico, es un debate de máxima prioridad mundial, ¿no? El debate del clima y el debate de la biodiversidad es un gran debate. El aspecto de la responsabilidad civil es ¿cómo se dice? Un aspecto muy secundario en este debate. Por diferentes razones. Primero, pienso que los instrumentos tradicionales de responsabilidad civil ya cubren una buena parte del problema. Si en Europa alguien contamina un terreno que tiene un valor ecológico también, el dueño afectado, el propietario afectado puede pedir la restitución in natura en el derecho alemán, por ejemplo, o la compensación integral. Y eso significa también la restauración de biotopos, etcétera, etcétera. En mi opinión, los instrumentos de derecho de propiedad, ¿no? Si un propietario causa daño al vecindario, le trouble anormaux de voisinage, ¿no? en Francia, etc. Estas viejas reglas, el derecho de responsabilidad civil extracontractual cubre una buena parte del problema. En parte se puede decir el problema de la biodiversidad en realidad no es un problema de responsabilidad civil, no es atribuible la causalidad no es suficientemente clara. Es un problema de planeación. Si se planea un embalse en mitad de Brasil, es muy lógico que este embalse va a afectar muchísimo la biodiversidad, etc. No obstante, son otros mecanismos que entran en juego para solucionar este problema. Mecanismos también de derecho público, etcétera, etcétera. Eso no es el problema. Yo lo veo un poco como un debate fantasma, el debate del daño ecológico. Y yo pienso que las compañías de seguros no deberían oponer tanto el concepto. Muchas gracias. Pido uno más. La última pregunta. La última en dos cuestiones, por favor. Profesor Hanstein, en primer lugar, muchas gracias, parabéns por su exposición. Y yo gustaría de hacer dos preguntas bastante simples, las preguntas por lo menos. La primera es, ¿a quién protege el seguro de responsabilidad civil en su visión? Y la segunda es, en su visión, ¿qué es el siniestro de responsabilidad civil? ¿En qué consiste el siniestro de responsabilidad civil? Gracias. Invito al profesor Steiner a que conteste la primera pregunta. Obviamente a ambas partes, ¿no? Es uno de los dualismos que tiene que solucionar el seguro de responsabilidad civil. Cubre al asegurado y cubre a la víctima. Independiente de la cuestión de la acción directa, o que
Por ejemplo, en Francia la hay, en Alemania, en general, en Alemania la hay solamente en responsabilidad civil de automóviles. En la práctica del seguro no hay una diferencia entre Alemania y Francia. Así que la cuestión de que exista o no la acción directa no influye esencialmente en esta pregunta, ¿no? Así, yo puedo solo contestarle que ambos, pero en detalle yo creo en la tarde tenemos que entrar en más detalle. La segunda pregunta aquí es el daño, ya. No sé si se refiere al... ¿Qué es el siniestro en el seguro contra la responsabilidad civil? O dicho de otra manera, señor profesor, ¿cuál es el momento del siniestro en el seguro contra la responsabilidad civil? Ya, el momento, eso es el gran debate, ¿no? El debate, hay un debate que no acompañé hace tiempo de dogmática, ¿no? Pero el debate que se hace, que es de enorme importancia práctica, es la definición temporal. Es de enorme importancia porque en Francia tenemos 100.000 casos que compensar de cánceres debido al amianto, ¿no? Y en otros países también. Y el término es la ocurrencia, ¿no? El concepto es ocurrencia, evenement, ocurrencia del siniestro en Brasil. ¿Cómo lo llaman ustedes? Tenemos ocurrencia y frecuencia. Ocurrencia puede tener claramente tres interpretaciones, ¿no? La ocurrencia puede ser el tiempo de la causa, ¿no? La exposición de un trabajador en condiciones condiciones de polvo en el sitio de trabajo. Puede ser el momento cuando se enferma, que es 30 años después, o puede ser 10 años antes, otra vez lo que llaman los ingleses injury in fact, cuando el proceso invisible se vuelve irreversible. Y es más o menos 10 años antes de la manifestación. Entonces es un problema sin solución. Es abierto a interpretación. Y por ejemplo, la jurisprudencia alemana siempre iba en zigzag. Hubo decisiones del Reichsgericht, antes de la Primera Guerra Mundial, en el sentido de la causa. Y luego hay decisiones del BGH, del Corte Suprema actual, en el sentido del efecto siniestral. Pero no obstante, estas decisiones son concentradas a casos individuales y la próxima puede ser otra vez diferente. Hay una norma disponible en el código la ley de contrato de seguro alemana, absolutamente ¿cómo se dice? Nadie se dio cuenta que existe una norma al respecto porque es disponible, es derogable y es derogado por los diferentes conceptos de los seguros alemanes. Pero esta norma dice la póliza donde los hechos que fundamentan la reclamación civil, los hechos que caen bajo el término de la póliza, esta póliza cubre, es la que se identifica, ¿no? Entonces son hechos, es algo así, pero ¿cómo interpretarlo? El hecho puede ser la causa original, puede ser la manifestación, puede ser el momento cuando el proceso se vuelve irreversible. Es absolutamente abierto y eso es frecuente en seguros, que las preguntas más simples y más decisivas, de las que depende todo el peso económico del seguro, son totalmente abiertos a interpretación. Muchas gracias. Saludamos con un aplauso la intervención del señor profesor. Y a continuación, invitamos al señor profesor Donaldo Armelín.